No hay periódico en el mundo que no tenga su sección del horóscopo. Millones de personas lo leen a diario esperando que marque el rumbo de sus vidas. Pero, ¿qué opina el judaísmo al respecto? ¿Es un engaño o una forma de conocer los secretos divinos? ¿Es comprobable científicamente? Ludovica y Orangel, ¿tienen razón? Sobre este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Y mi nombre es Jonathan Berim. No puedo evitar reírme, pero antes que nada, es una risa con respeto, pero te voy a contar, me vas a acordar cuando era más niño yo, que era, básicamente no entendía cómo podía ser que había millones de personas esperando la parte del horóscopo del diario, así como yo y mi hermano y yo, mejor dicho. Nos peleábamos por la sección del deportivo, por ejemplo, hay gente que no comienza el día sin saber lo que le depara el horóscopo, lo que le deparan los astros, etc. Y al final nos entera que es un tema bastante más serio de lo que creería. Así que ahora te pido por favor que nos ayudes a comprender un poco de qué se trata todo esto. Bueno, si queremos ver el desarrollo y la historia, tenemos que empezar en la gente viviendo en forma muy primitiva y mirando el cielo. Miraban los cielos y de repente empezaron a notar que movimientos celestiales, o sea, de los astros del cielo, terminaban afectando al transcurso de sus vidas, ya sea porque anunciaban que venía el invierno y eso dependía de cuándo iban a cosechar o qué iban a cosechar La en marea cada también, época, ¿no? tal cual, la luna y las mareas, sabido que el efecto de las mareas, marea alta y marea baja, es provocado por la luna. Entonces de repente empezaron a notar situaciones que de repente les iban a abrir puertas, porque tenemos registro de estos movimientos pequeños, estos síntomas, que son después lo que provocan una ayuda o un beneficio o una actitud puntual de nuestra vida, si plantar, no plantar, si mudarse de la ciudad, si salir corriendo. Entonces automáticamente eso empezó a ser un vínculo entre el ser humano y las estrellas. Algo así como poder saber leer en los mercados, ¿no? Aquel que lee el alza y la suba y la baja de las acciones, algo así sería como el que podía más o menos estimar cómo podía funcionar las estrellas o lo que Sí, sería fuera. el que abre el Sí, diario de Japón, viendo cómo abrió el claro. mercado allá, viviendo en Nueva York, Exacto, entonces toma la algo tendencia. así. O sea, tenía un impacto evidentemente económico, un rédito monetario, etcétera. O sea, había algo cierto hay detrás de Sí, todo sí. esto. Algo que le dio un fundamento, de hecho ese fundamento se desarrolló, de ahí surge, bueno, vamos a hablar del horóscopo, del zodíaco, surge lo que es la astrología, que es lo que en su momento creían que era una ciencia, hoy en día se comprobó que es una pseudociencia, que nuclea todos estos conocimientos, y después dio base a la astronomía, que sí es una ciencia real, donde calcula los movimientos de los astros, se puede saber cuándo vuelve el cometa Halley, y tantas cosas, cuándo va a ser el próximo eclipse. Entonces, es una sabiduría, es un conocimiento, y hay que ver cómo es el enfoque judaico al respecto, porque esto que hablamos es una especie de evolución humana del libro de historia. Claro, lo primero que pienso, intentando relacionar el judaísmo con las estrellas, tiene que ver con la historia de Abraham, ¿sí? El famoso relato que está en la Biblia, en la Torá, en donde Abraham no podía tener descendencia, no tenía hijos, y Hashem, Dios le dice, mira, salí afuera, mirá las estrellas, fíjate si podés contarlas, ¿sí? Bueno, mucho más va a ser tu descendencia. De ahí desprende, me parece que como que Abraham sabía leer las estrellas. Sí, sí, el Midrash dice en base a esa historia que hay un diálogo, o sea, el Midrash siempre complementa el relato de la Torah y habla de Claro, un diálogo entre Abraham y Dios y le dice, pero yo ya vi en las estrellas que no claro. puedo. De hecho, creo que él vio que tenía Júpiter, en su carta natal, tenía Júpiter en oeste. Júpiter en oeste, él decía que eso era Uh, esterilidad. No hay forma de salvarse de eso. O sea, yo voy a ser estéril, ¿querés que tenga descendencia? Bueno, adoptaré un niño o le transmitiré mis conocimientos a mi esclavo, al jefe de la casa, que fue el plan de Abraham, de hecho, tenía un sirviente que se llamaba Eliezer, y le Eliezer. quería transmitir a él su conocimiento, y Dios le dice, no, no, vos vas a tener este conocimiento, vos vas a tener Descendencia. descendencia. Y dice, pero no puede ser. Y ahí Dios le dice, salí. Y ese salí está muy explicado en los comentaristas. Una explicación muy famosa es que le dice, salí de la astrología. O sea, deja de limitar tu capacidad o tus acciones por lo que ves en las estrellas. Vos tenés la capacidad y el nivel de salir por sobre ello. De hecho, el Midrash dice que se usa un verbo de ver desde arriba, porque dice que el Midrash cuenta que Dios lo elevó a Abraham sobre las estrellas. Como, mira, ¿ves todo desde arriba? ¿Ahora lo ves todo claro? Y paradójicamente, o sea, o alegóricamente, lo que está haciendo es justamente la estrella que te limitaba, mira la voz desde arriba. O sea, te pongo a vos por encima de ella y no a ella por sobre vos para que no te sea limitante, sino que vos decidas tu propio camino. El famoso término de los mazalot, y ahí me parece que de ahí se desprende aquella frase, Israel me la mazal. O sea, a pesar, Sí. lo que es importante también para quizá como marcar el camino, es que evidentemente existe, o sea, no es que Dios le negó la existencia de este designio de las estrellas, la capacidad que tiene el Yehudi es, mira, vos te podés poner por encima de aquello que marca aparentemente
tu destino astrológico, por así Sí. decirlo. De hecho, bueno, para el que no sepa, Mazalot son los signos del zodíaco. Claro. O sea, son las constelaciones que se ven pasar por la línea del Ecuador, donde uno ve pasar dividido en grados. Es un tema técnico que no nos vamos a meter quizás. Pero son que después les asignaron incluso imágenes a cada una de las conjuntos de estrellas, porque las estrellas, saben, el que no sabe, sepa que circulan por el cielo de noche. O sea, la misma estrella que vos ves a la noche. Eso todos lo saben. ¿Eh? Que las estrellas circulan por el cielo de noche, Sí, eso lo no, saben. que circulan no, la gente muchas veces cree que están estáticas. Estática. Ah, Por eso, entonces, de repente, si uno ve el cielo a primera parte de la noche, no va a ser el mismo cielo que al final, porque claro. estamos rotando, entonces se ve que las estrellas, como si fuera que se mueven, en realidad nos movemos nosotros, pero eso es lo que da este sensación del transcurso del tiempo. Y estos signos del zodíaco, en hebreo se llaman, como dijiste, Mazalot, que el Radak, que es un gran cabalista, él dice que viene de la palabra nozel. Nozel quiere decir vertir. Cuando uno vierte un líquido, está haciendo una nezilá de algo. Entonces dice, ¿por qué? Porque justamente son los caminos o los conductos por los que baja la bendición divina al mundo. O sea, como que hay una conexión que sí existe, se llama Mazalot, y son los que conectan el cielo con la tierra en ciertos aspectos de energía, llamémoslo así, vamos a ver un poquito en detalle ahora. Ahora, por un lado tenemos esta historia de Abraham, que es muy conocida, no solamente explicada en el Midrash, sino que muchos rabinos se han comentado al respecto, pero por otra parte también hay muchas discusiones en distintas secciones del Talmud en las cuales se plantea esto, bueno, ¿esta existencia del destino astrológico tiene influencia sobre la vida de las personas? Hay una frase, como decíamos antes, como que las Mazalot no influyen sobre Israel, pero sin embargo esto es una discusión en el Talmud. De hecho, en el Talmud en Shabbat, en el Tratado de Shabbat, hay una discusión bastante extensa que menciona distintas posturas de distintos rabanim. Termina siendo una discusión importante entre Rabí Hanina y Rabí Yohanan. ¿Sí? Rabí Hanina dice que los mazalot, este designio astrológico, tiene influencia sobre la economía de la persona y sobre la persona misma, sobre todo el pueblo de Israel, y Rabí Yohanan dice que no, digamos, que Israel no tiene ningún, las mazalot estas, el destino astrológico no tiene influencia sobre Israel. Pero es una discusión que se va extendiendo. De hecho, la postura de Rabí Hanina, que es la que dice que los mazalot sí influyen en Israel, empiezan a hablar, no, en realidad, incluso el día que naciste en la semana, la hora del día en el que naciste tiene influencia sobre la persona. Lo que quiero mencionar es entonces que, más allá de, bueno, esto es una cuestión que aparece en los diarios, está en el Talmud. En el Talmud, si está escrito, es porque es algo a discutir de verdad, y hay grandes sabios que dicen que hay una influencia importante. Sí, sí, de hecho, Rab Nachman en el Talmud es el que dice que no hay una hierba en el planeta Tierra que no tenga su mazal y su energía espiritual que le permite crecer. Claro. Como que hay una conexión total. Y así vemos, como dijimos, las influencias de cada día y cada lugar. Incluso, no solo el Talmud, el Sefer HaYetzirah, que es un libro de Kabbalah que se atribuye a Abraham Avinu su autoría, también ya habla de los mazalot. Y Hablamos en justamente, el episodio de Kabbalah. tal cual, que pueden escuchar en, Sí. en el canal. Paréntesis, en el último episodio nos olvidamos, suscríbanse, coméntenlo, compártanlo, etcétera, nos suma un montón a nosotros y también imagino que ustedes quieren que se expanda este mensaje, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, dijimos que el zodíaco tiene 12 estaciones, 12 ruedas. Como dijiste vos, que cada día de la semana, el Talmud dice que hasta los días de la semana influencian. Hay algo interesante para poner en esto, es que el judaísmo, cuando habla de un mundo espiritual y un mundo material, los conecta. O sea, no hay algo independiente abajo de lo que pasa arriba, si llamémoslo abajo y arriba como una especie Sí. de simplificación. Entonces, si realmente está todo conectado, las influencias es normal que se compartan. Entonces, si algo pasa en un lado, uno afecta al otro. Si una persona mejora su accionar, le cambia su veredicto en el cielo y puede cambiar su futuro. Como que entonces, Claro. automáticamente es un ida y vuelta, es un feedback constante entre el cielo y la tierra, entre acción, reacción, de todo lo que uno va y cómo uno se va comportando. Y yo esto de los días de la semana, empecemos por ahí, si querés, que vamos a hacerlo rápidamente, no vamos a estar tampoco tanto tiempo, pero para que usted sepa cuándo nació, ¿sabe? En base a eso. Escucha hasta el final el episodio. ¿Sí? No, Sí, no, sí, porque sí. el rabino dijo que si nací el domingo, entonces. Ya está, tal cual. Entonces, vamos a contar rápidamente esta como introducción, después vamos a hacer un cierre más importante, pero para que sepan, por ejemplo, los días de la semana, está asociado con la creación del mundo. O sea, la semana de 7 días es una semana irracional en nuestro mundo occidental moderno. Si queremos una semana lógica, el mes tiene 30 días, que la semana tenga 10 días, que la semana tenga 5 días, un número redondo. Siempre estamos todos los meses, ¿cuántos días hábiles tuvo? Estamos calculando, ¿no? Dividido El 7 feriado por puente. 5, sí, son 4.37 semanas. Entonces, la semana de 7 días tiene su origen bíblico, Claro. que es la semana que la Torah cuenta cómo Dios creó el mundo, y nosotros como judíos paramos el séptimo día, dejamos de hacer labores creativas para atestiguar que Dios fue el creador que paró de crear ese día. Entonces, así como una creación, y de vuelta conectando la parte física con la espiritual, vamos a ver que también esa creación va a afectar la personalidad
ciertos aspectos. Por ejemplo, domingo. Domingo dice que nace domingo es una Gemara muy divertida porque Sí, está en Shabbat. es la misma Gemara que dijiste vos. El domingo es luz y oscuridad, o sea, Dios separa la luz de la oscuridad. Entonces de repente la Gemara dice que el domingo es que nace domingo, es una persona íntegra, una persona plena. Y después trae al líder de Sí, los mafiosos. Rabashi dice, yo nací en domingo, y era uno de los grandes de su generación. Dice, pero esperen un minuto. Dimi Bar Kakusta nació también domingo, Claro. y es el Al Capone de hoy en día, es un capo mafia. Y entonces ahí Talmud reformula, se puede decir así, y dice, es un día entonces de extremos. O sea, Claro. luz y oscuridad, entonces extremos. Vos vas a ser un extremo en lo Claro, tuyo. pues es por ejemplo, un líder, pero puede ser para bien o para mal. Tal cual. Sí. Entonces, el lunes, obviamente, ¿qué pasó el lunes? Se separaron las aguas, ¿sí? Entonces, ¿y eso qué implica? Implica entonces que hay una día de discusión y de separación. Esa gente que le gusta siempre el conflicto, esa Ajá. gente que ve polémica en todo lo que está haciendo. ¿Por qué día naciste? ¿Eh? ¿Sabes qué día naciste? Sí, yo sé que No, era lo así. digo por domingo. Lo ¿no? decimos al final. Ah, No. yo no No, sé. yo viernes, así que Ajá. ahora ya van a saber de qué se trata mi Ah. personalidad. Entonces, ese día de discusión, de separación, de hecho, es el único día que la Torá no dice Kitov. Siempre todos los días, cuando termina la Sí. creación del día, Dios dice, y fue la noche, fue bueno. Este día no dice fue bueno porque explican los sabios que justamente un día donde se crea la separación, la discusión, la disputa, no es un día bueno, entonces salteó la bendición para ese día al día siguiente. Y de hecho mucha gente se abstiene de comenzar cosas los lunes porque La es dieta. un día, la dieta especialmente, el gimnasio. Entonces, ¿por qué? Porque como es un día que no tiene esa bendición divina de que sea bueno, mejor empecemos el día siguiente, que de hecho el martes Dios dijo dos veces que sea bueno. Entonces, este día le falta, el día que viene Dios lo completa, entonces si tenemos que elegir entre lunes y martes, vamos al martes. Ahora. Martes, porque doble quitó. Sí, martes tenemos doble. Estamos ahora presenciando la carta astral. ¿Sí? Para cartas astrales personalizadas es otro precio. El que nace el martes. El martes crea los vegetales, las hierbas, que es un elemento que crece rápido solo. Entonces dice que es un día de florecimiento. El que nació martes va a florecer rápido. Sí. Sea una bendición, sea el estudio, como que se abre el camino rápidamente por donde decide abrirse el camino. Miércoles tenemos la creación de... Mejor era el miércoles. Si mal no recuerdo, era como el más... Los miércoles es sabiduría. Fueron creados los astros que quizás lo contemplan todo de arriba, entonces es una visión que abarca, una visión amplia. Entonces ese día se asocia con la sabiduría. Jueves tenemos aves y peces, que es la creación de elementos donde no tienen de repente un sueldo. Uno ve el tiburón llegando a la casa, che, hoy no cobré, nos vamos a comer. Entonces dice que fue el primer acto de bondad divino donde a cada uno de los seres, que creo que eran un montón de variedades de peces y un montón de variedades de aves, Dios le da el sustento a todos. La parnasa se llama en hebreo. Entonces es el gran acto de bondad de Dios, un día para la bondad, donde uno se caracteriza por la bondad. El día viernes, que es el que me toca a mí, el tuyo tenemos que queda en suspenso. Adivinen ustedes en sus casas qué día nació Jacob. ¿Qué día nació Jacob? En base a la personalidad. Entonces, el viernes es animales y humanos, el último día de la creación, y habla de agilidad. Es un día que se corre mucho, en el caso de judíos se corre por preparar para el día de Shabbat. Entonces también es un día de gente ágil, gente rápida, de lo que se propone, lo va a hacer y rápido. Sí. ¿Y Shabbat? Y Shabbat es el sumum, la espiritualidad, el día de descanso, pero más que nada conexión con lo espiritual. Entonces un día gente que nació en Shabbat tiene una tendencia muy espiritual. La Gemara es interesante, ahí en el Talmud plantea que aquel que nace en Shabbat va a morir en Shabbat, y después discuten en realidad los comentaristas. Hay un montón de casos de gente que nace en Shabbat y que no muere en Shabbat. Bueno, esto tiene que ver un poco con la continuación de esto, que si bien es cierto que el Talmud, el judaísmo plantea como cierta base astrológica y que hay una influencia de los astros, esto no significa que tiene que quedarse de manera estática. Muchos comentaristas, esto que decía, bueno, ¿cómo puede ser que haya gente que nace en Shabbat y no muere en Shabbat? Dice, porque el mazal, de vuelta, este signo zodiacal, por así decirlo, que lo vamos a mencionar ahora, cada mes según su signo, puede ser cambiado. Esa es la fuerza que tiene el Yehudi de poder cambiar. Eso es lo que nos enseña Abraham Avinu también, que tenía aparentemente marcado cierto destino, pero uno Yehudi, como con su conexión divina y con sus acciones, como decía recién Johnny, las puede modificar esto. ¿Sí? Sí. Y el otro ciclo que tenemos para mencionar es el tema de los meses. Cada año tiene 2 estaciones. El Rav Dessler es muy famoso en cómo lo explica, donde explica el año como si fuera un tren con estaciones. Y en ese caso vemos que cada estación es un mes representativo, que los meses en hebreo son 12, los mazalot son 12 también, y tenemos otra vez 12 animales que representan a cada uno
o 12 imágenes que representan a cada uno de ellos. Vamos a ver muchas coincidencias muy particulares. Es igual. Sí, que el judaísmo trae los mismos Signos, símbolos, sí. signos que trae el mundo, el horóscopo, que conocemos el horóscopo más difundido del mundo occidental, porque también hay otros, está el horóscopo chino y Claro, otros sí. más, donde no nos vamos a meter hoy, No. quizás para otro cada episodio, si les No sé. gusta, hacemos otro episodio. Y entonces, y también está asociado con piedras preciosas, y está asociado con las 12 tribus, ya es muy complejo, pero tiene sentido, porque también cada tribu tiene su personalidad, y Claro. cada tribu tenía su piedra preciosa en el pectoral del Kohen Gadol. Entonces tenemos un paralelismo muy grande, que de vuelta es para libros enteros. Vamos a Pero mencionarlos. no, digamos un par de ejemplos puntuales, Ok. por ejemplo, que son muy interesantes, porque también cada fiesta en hebreo cae en cierto mes. Sí. Entonces, por ejemplo, el mes de Nisan, que es el primer mes de los meses del año judío, vamos a hacer otro capítulo del calendario judío, porque Nisan es el primero de los meses, Imagina, pero, pero Tishrei pero el también. año no empieza en Nisan. Entonces tenemos un año que empieza en el mes número 7. Es algo muy particular, que ya hablaremos en otro Sí. episodio específico sobre el calendario judío. Pero Nisan es asociado con Aries, el signo de Aries, cuyo símbolo es el talé, que es un cordero, un carnero. Entonces, justamente lo que caracteriza el mes de Nisan es la fiesta de Pesaj, cuyo acto central era la ofrenda de un carnero en el Corbán de Pesaj. Entonces tenemos de repente paralelismos que son muy interesantes de ver, y que vamos a ver que no es el único y hay muchos más. Uno más para mencionar, quizás el de Tishrei, más conocido, que Tishrei es el séptimo de los meses del año, pero el primero, partiendo de Nisan. pero el comienzo del año. Y en este mes, es un mes justamente, el judaísmo habla mucho del balance, del juicio, es el juicio Rosh Hashanah, donde se juzgan a todas las criaturas del mundo. Y el símbolo, ¿cuál es? Es una balanza, sí, Mosnaim, que sí, justamente es la balanza Mosnaim, que es justamente un nuevo comienzo, y es balancear lo que uno hizo, hacer un balance de hacer los pros, el haber y el debe de la tabla del año, para poder comenzar el año nuevo con este análisis, reciclar su personalidad y su forma de ser. Si bien mencionamos recién que estos mazalot pueden cambiarse, es interesante que también a nivel alágico hay fuerza, hay ciertos meses, 2 meses en particular para mencionar ahora, que tienen una fuerza prácticamente inamovible, ¿sí? Decimos Mishenichnas Adar, Marvin Besimha, cuando comienza el mes de Adar, cuando entra el mes de Adar, hay que aumentar en la alegría. Vemos ahí, más allá de la canción y de Purim y etcétera, vemos que en este mes aparentemente está predestinada cierta fuerza espiritual de alegría. Sí. Y a la inversa, Mishenichnas Ab, Mematim Besimha, ¿sí? Cuando ingresa el mes de Ab, en donde está Tisha B'Av, obviamente el día más triste del año para el calendario judío, tenemos que disminuir en Simha. Pero y no importa, si uno tiene acciones se puede cambiar el mazal. No, estos meses parece como que estuvieran fijos, hay cierta tendencia. Sí, cierta tendencia. Sí. Vemos muchas veces también en Alajá que hay momentos en los cuales, bueno, justamente en Ab no es bueno iniciar procesos judiciales porque en realidad uno tiene mucho en contra, a diferencia de Adar, que es un buen mes para hacer juicios, si uno tiene que enfrentar un juicio es un buen mes. Adar sería Piscis y Ab sería Leo. Opa. O sea, Leo no y Piscis sí, si queremos traducirlo al lenguaje de horóscopo. Ahora, esto es interesante porque nos muestra que el año tiene estaciones, esas estaciones tienen energías, y esas energías se repiten. Entonces, hay una frase famosa en la Gemara que dice: en Nisan fueron redimidos, en Nisan serán redimidos también. O sea, que vemos que el mes de Nisan, de vuelta en horóscopo sería Aries, es un mes especial para liberación. Entonces, una persona quiere, no sé, dejar de fumar. Sería bueno que aproveche esa energía, porque esas son energías que se repiten en forma cíclica. Así lo plantea el Radesser como el año entero, que es un círculo. De hecho, hay una Gemara muy famosa y muy interesante que habla cuando se empezó la fiesta de Hanukkah. O sea, el judaísmo es reacio a instalar nuevas fiestas. Y de repente hubo una victoria contra los griegos impresionante, donde un grupo, una familia de gente muy pocos en número ganaron un ejército entero. Y después fue el milagro del aceite, un montón de cosas que sucedieron juntas. Y dijeron, bueno, celebremos. Y así fue, ganaron y celebraron. Ahora, de ahí a fijar una celebración para la posteridad, hay un paso muy grande, como que la fiesta es hoy. O sea, no vamos a estar obligando a nuestros hijos, nietos, bisnietos a celebrar Hanukkah porque ganamos una guerra nosotros. Claro. Y dicen que el año que viene, los sabios vieron cómo esa energía de Hanukkah se repetía en el mundo, o sea, una percepción espiritual muy grande que hace falta tener, y dijeron, entonces sí fijemos Hanukkah para todas las generaciones. No es solamente una victoria ahora, sino que es parte de la materialización de una energía especial que tiene esta época del año. Y así con todas las épocas del año. Entonces automáticamente tenemos un poco lo que dice el horóscopo también. Tenemos tendencias en el año que son para aprovechar. Ahora, ¿es el único mes que uno puede dejar de fumar? No, seguro que uno puede dejar de fumar cualquier parte del año, cuanto antes mejor. Pero vemos que hay energía especial. Será más fácil. Eso, yo lo pongo como el ejemplo de las rebajas. Las rebajas en un shopping. Ajá. Una persona puede comprar la blusa esa en Zara todo el año.
pero hay un mes, o 2 meses en realidad del año, que son rebajas, donde la compra a mitad de precio. Ok. O sea, accede al mismo elemento, pero por menos dinero, que en este caso sería por menos esfuerzo. Ajá. Entonces, de vuelta, ¿es requisito sine qua non? ¿No se puede pasar el mes sin hacer eso? No, pero sabemos que si hay una energía positiva que va a ayudar, aprovechemos esa ola que nos va subiendo. Como uno quiere barrenar la ola, espere a que no la suba, no empiece antes porque va a terminar mal. Antes de ingresar a la halajá, quiero traer a colación, quería decir esa frase. Hay una historia muy conocida, ¿sí? Que tiene que ver con la hija de Rabbi Akiva, ¿sí? Una historia que es mencionada, que a Rabbi Akiva le mencionaron, le dijeron, ¿quién le dijo? Le dijo un Un astrólogo, vidente. ¿sí? Un vidente. El orangel de la época. Ok, le dijo que su hija iba a morir en la noche de su casamiento, en su noche de bodas. Obviamente Rabbi Akiva estaba muy preocupado, la chica creció, se comprometió, se casó. En ese casamiento estaban invitados todo el pueblo, obviamente el líder de la generación casaba a su hija, fueron todos, y cuentan esta historia que había una persona muy pobre que quería comer, no tenían va variando según las historias, pero básicamente era como que no tenía un plato de comida, no le sirvieron comida, y fue la novia y le dio de su plato de comida. ¿Sí? Esa misma noche, cuando volvieron la novia y el novio a su departamento, ella se quitó el velo y Prendedor, sí, una sí, especie de prendedor. ok, tenía como una especie de aguja y la clavó en la pared. Y a la mañana siguiente, cuando la quiso retirar de la pared, había una serpiente ahí muerta. Entonces se fue corriendo, se la mostró al padre, que el padre encima estaba nervioso porque asumía que iba a morir su hija. Y la vio viva, impresionante, wow, ¿cómo puede ser que esté viva? Y la hija le dijo, mirá lo que pasó, encontró una serpiente. Entonces, Rabbi Akiva le preguntó a su hija, decime algo, ¿hiciste alguna acción ayer de bondad o algo así, algo extraño que haya ocurrido ayer en tu casamiento? Y la hija le contó esto, que había una persona pobre y que ella se acercó y le dio comida y dijo, mira, por esa acción de Gesed que hiciste fue que te cambió el destino. Sí. Sí. Ahí se desprenden dos cosas. La primera es que Rabbi Akiva, que era el líder de la generación, tenía miedo de lo que le habían predestinado. Con lo cual, de vuelta, no es que estamos hablando de que una persona ignorante lo consideró como algo importante. El máximo líder espiritual del judaísmo dijo, esto es algo serio. Y por otra parte vemos como una acción de bondad, una acción cumpliendo el designio divino, puede modificar de manera radical, porque la persona que estaba condenada a muerte se salvó. Esto lo digo para que veamos que incluso en el judaísmo no es considerado una pavada la cuestión de la astrología, pero sí es importante que se puede modificar. Sí, sí. Y bueno, y todo esto llega a la halajá. Claro. Hay que entender que cuando el Talmud cuenta una historia, la historia es un mensaje y una enseñanza. O sea, no necesariamente es que haya ocurrido esa historia, no es necesariamente que sea verdad, porque sea verdad en nivel suceso, simplemente es una enseñanza que es verdad. Después puede ser una alegoría, puede ser una parábola, que es así como se planteó en el Talmud. O sea, justamente ese hombre medía 52 metros con 50, no, quizás era un hombre alto, grande, donde el Talmud usa su grandeza para explicarnos algo. Por ejemplo, el Talmud habla de Adama Rishon, del primer hombre, y dice que de una altura fenomenal. Y bueno, si medía o no medía eso, no sé si es verdad. O sea, nadie fue, no sé si alguien fue y lo medió con una regla, pero Claro. sí su capacidad espiritual comparada con nosotros es como un gigante de 100 metros con nosotros que medimos un metro, claro, no sé, 1,90 m. Entonces, son alegorías del Talmud. Vos. Sí, bueno. El 1,75 m. Dale, bueno, entonces la persona vemos que cuando el Talmud queda en historia es interesante, es una enseñanza, es un mensaje, pero no pasa a la vida cotidiana práctica. En lo que sí pasa, quisimos buscar, bueno, esta parte de los mazalot, del horóscopo, de la suerte, del zodíaco, ¿pasa a la práctica en algo? ¿Queda todo en la teoría de cuentos lindos y enseñanzas del Talmud? Y encontramos con el caso que ya mencionaste antes, de los meses de Adar Claro. y de Ab, que pasa a la práctica. Está el tema del casamiento, también dice que uno recomienda que una pareja se case en la primera mitad de los meses, donde la luna los acompaña en crecimiento, claro, y no sea la luna menguante. Y el Talmud también dice que hay una prohibición de futurismo, de todo lo que es futurismo, ya sea astrología, ya sea tirar las cartas, sea leer las manos. Entonces, esto sí pasa a la halajá, que está prohibida la astrología. Prohibido consultar a un astrólogo para el futuro. Ahora bien, esto igual queda ambiguo, porque no es que dice que la astrología no existe o está bien o está mal. Simplemente, incluso que sea verdad, incluso que consigas un astrólogo verdadero y fidedigno y fehaciente en lo que dice, igualmente no lo consultás porque tenés una mitzvah de tamim tiye y mayem lo Claro, queja. eso parece ser en el Shulchan Aruch, en el libro de Alajá, por excelencia del judaísmo, parece ser como una discusión entre el Rabbi Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, y el Ramó,
que es el comentarista principal, por así decirlo. En realidad algún día vamos a tener que explicar bien cómo funciona la halajá, pero son como dos libros que están enlazados Sí. en uno. El Shulchan Aruch incluye también los comentarios del Ramó. Por eso uno se llama Shulchan Aruch, Y que es la otro el mesa, y mapá. otro el mapá, el Claro. mantel, como juegan juntos. Básicamente, para dar una diferencia muy, 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 muy general, es que la corriente sefaradí, cuando hay una discusión entre el Shulchan Aruch y el Ramó, van como el Shulchan Aruch, y la corriente Que fue ashkenazí, rabino de España y después en Israel. claro. Y él. Y cuando hay una discusión, porque también es importante, bueno, dicen que los ashkenazim no van como el Shulchan Aruch. No, cuando hay una discusión entre el Shulchan Aruch y el Ramó, por lo general la corriente ashkenazí va como el Ramó. Y es interesante que acá hay una discusión, ¿sí? Porque aparentemente se desprendería que el Shulchan Aruch prácticamente no lo tiene en cuenta esta cuestión de la astrología, es porque está muy basado en el Rambam, que el Rambam también lo conecta bastante con la Vodá Que Zará. sabía mucho el Rambam de Sí, astrología, de astronomía, pero dice que lo esto descarta, lo ¿sí? descarta, tal, que era muy, muy racionalista. Yo ahora vamos a entrar en la ciencia y pseudociencia, pero Claro. lo descarta por Y completo. por otra parte, el Ramón desliza como no hay que hacerlo. No dice que, no dice que es cualquier cosa, sino que por cuanto que hay una orden de ser tamim, de ir tamim, De no buscar estas cosas. claro, de no buscar estas cosas, no lo hagas. Pero si alguien puede leer entre líneas, se prende como que aparentemente hay algo que es cierto, pero uno no debería hacerlo. Esa es una discusión importante en la halajá y da pie justamente como lo que quiere mencionar Johnny desde hace mucho tiempo, es el Rambam, el racionalismo respecto de esto. ¿Sí? ¿Es una ciencia? ¿No es una ciencia? Sí. Hoy en día, bueno, y la opinión contraria del Rama está basado en el Ramban, Nachmanides, que se opina que sí tiene un asidero donde agarrarse. En la práctica, hoy en día la astrología, o sea, la astrología dio paso a la astronomía, que la astronomía es una ciencia, se calcula, se mide, se sabe dónde va a estar cada astro en cada momento. Y la astrología, que habla de las influencias, es una pseudociencia. Y esa pseudociencia es un conjunto ordenado de enunciados, de normas, pero que no es comprobable a nivel científico. ¿Por qué? Y de hecho, si lo queremos explicar con lo que estamos viendo nosotros hoy en día, vemos que de repente Rabbi Akiva, la hija se tenía que morir y no se murió. Entonces viene el científico y dice, no, la deducción era que se tiene que morir la hija para que esto sea verdad. Y la hija no se murió. Entonces encontramos que la hija no se murió por un tema accidental, un comportamiento. Entonces rompió con esta tendencia. Ahora, ¿la tendencia existía o no existía? Y la víbora estaba ahí. Pero no lo podemos a nivel hacer una medición. Pero pará, Dale. esto, recuerden, se llama final abierto. Se desprende en realidad del Talmud que sí hay algo. Es decir, si uno se quedara de manera estática, el Mazal o la astrología aparentemente tiene una influencia. Lo único es que uno la puede modificar. Pero si uno se queda como Shep Altase, si uno no si esta mujer no hubiera hecho nada, se hubiera cumplido. Yo entiendo que por cuanto que un integrante del pueblo judío tiene la posibilidad de afectar los mundos espirituales, entonces puede cambiar tu Mazal. Pero si no hiciera eso, entonces está condenado a aquello que le destinó la astrología, ¿o no es así? Así es. Lo que vos decís es la lectura del Nachmanides. Nachmanides dice que la astrología tiene una fuerza. Ahora va a venir el Maimónides, Rambam, decir, no, no, ¿sabes qué? Son cuentos muy lindos. A veces son tendencias que la persona de repente adquirió porque lo estudió así, porque a veces Rabbi Akiva tenía miedo porque le dijeron. Y mira, me lo dice esta persona que en su sociedad, en su universidad, no sé si universidad llamarlo, pero en su canal de difusión de YouTube de astrología. Tiene un montón de seguidores. Sí, tiene un montón de seguidores y de repente la gente ves que los comentarios son que sí, me pasó, me pasó. Pero de repente, bueno, hubo una historia que te viene dando la tendencia y quizás te está advirtiendo cómo pueden influenciar las cosas externas. Rabbi Akiva le importaba eso. Rabbi Akiva, el adorador. No sé, Esa, bueno, final abierto, pero aparentemente. podría ser que sí, podría ser que sí, que de hecho que el Talmud ya incluye historias para decirte a vos que te adviertes sobre las cosas. Si de vuelta, y Rabbi Akiva quizás le pasó o no le pasó, digamos que sí, probablemente sí, porque estas historias son muy puntuales de fechas y nombres, no son más mágicas, pero incluso así no sabemos, no tenemos certeza de todo lo ocurrido. Así lo explica, por ejemplo, el Mamar Antibre Hazal de Rabbi Abraham Ben Rambam, que dice el Talmud, agarrarlo, lo que es historia así, sacar la enseñanza. Después uno empieza a buscar cuándo fue el casamiento, está la invitación. Es muy difícil encontrar después pruebas para el sí o para el no. Ahora, el Rambam igual tiene una tendencia que cuando hagamos tal vez el episodio de todas las fuerzas espirituales, los demonios y esas cosas, que el Rambam dice que no está tan presente hoy. O sea, esto se alinea con esa tendencia. Seguro que sí. Es según su filosofía que claro. la mantiene a lo largo de todas sus producciones literaria y educativa, donde habla de la negación de toda esta clase de cosas. Ahora, si lo vemos como un científico, el científico quiere evaluar, de hecho hubo en el siglo XX un montón de estudios sobre el tema de la astrología, y daba que siempre fallaba. O sea que no, es muy complicado conseguir o sea, de hecho no consiguieron, no es que es muy complicado, alguien que cante la posta hablando claro.
En criollo. En criollo, seguro. Entonces, vemos que no es ciencia, hoy en día quedó descatalogada como ciencia, pero bueno, puede haber una influencia que tendríamos que aprovechar. Me gustó a veces asociarla con el efecto placebo esto. El que no sabe, el efecto placebo hace que azúcar te puede curar. De repente agarran una pastilla de hecho está estudiado qué forma tiene que tener la pastilla y todo, pero un enfermo toma un elemento que no es curativo en absoluto, o sea, no es un antibiótico, no es un antiviral, no es nada, es solamente una pastilla de azúcar y tiene la forma de un medicamento y eso lo cura. Y de hecho, no es que cura 1 o 2, de 100 personas quizás cure a 40, es un porcentaje altísimo. De hecho, un antibiótico o cualquier remedio para pasar el control y ser aprobado como antibiótico tiene que mostrar ser más efectivo que el placebo. Porque el placebo te dice, mira, esto te va a curar. Entonces ya te mentalizas para la curación. Hay un montón de teorías psicológicas sobre cómo el placebo funciona, porque de hecho funciona, pero no tenemos que entender. Si no tiene remedio, ¿cómo se cura la persona? Bueno, un cambio de actitud, corteza frontal, temas Sí, no, interesantes para evidentemente el estado anímico investigar. Estado influye en la anímico, salud. seguro que sí. Entonces, de hecho, esto lo empezó Henry Becher, un doctor que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se quedaba sin morfina y tenía que operar amputar un miembro o algo, inyectaba agua con sal y el efecto era muy similar. El paciente va, sí, ya está, me pasó el dolor de lo que estaba sufriendo. Y él empezó a estudiar e investigar ese efecto porque ¿cómo puede ser que el agua con sal no tiene ningún efecto calmante, analgésico, ni mucho menos que vaya a dormir un miembro? Pero bueno, vemos como el ser humano es mucho más complejo de lo que pensamos. Y ante la astrología a veces pueden pasar estas tendencias que o uno lo condicionen para mal. Pero justamente este punto es el quiebre, Claro. que tenemos que ver, usarlo para bien. Si tenemos información que quizás sea valiosa sobre nosotros y nos puede dar una estrategia sana para poder seguir y mejorar, que de fin de cuentas lo que queremos es que todos mejoremos como personas y seamos mejores. Bueno, quizás yo nací el viernes, entonces tengo más agilidad. Bueno, voy a buscar esa agilidad. Si la veo en mi vida cotidiana, buenísimo, y si no la veo, la tendré que encontrar. Claro. Pero de vuelta, lo que hacemos es usar esto como consejos, como herramientas, que está en discusión si es 100% verídico o no. No aclaramos tampoco que esto no aplica al diario, a la última hoja del diario de hoy en día. Claro, no. También hay un tema ahí que no sabemos qué clase de hecho uno los ¿Cómo lee. puede ser? Claro, todos los días tiene algo para Sí, y escribir. aparte, fíjate que lo que hace la gente es leer el suyo. Y si habla de mí, pero si te cambio el título, te doy vuelta el orden y te pongo Sí. Sagitario en vez de Piscis, que también es para mí. A veces juegan con la ambigüedad, de repente, esta semana tendrás una sorpresa. Y siempre la semana tendrás una Es sorpresa. buenísimo. Algo pasó, el colectivo se fue, el colectivo llegó antes. Esta fue la sorpresa. No, aparte después uno, claro, está Su sugestionado. gestión, tal Ah, cual. me dijo que va a tener una sorpresa. Ah, mira, se cortó la luz. Buah, esta es la sorpresa. Sí, sí, tal cual. Bueno, entonces, bueno, hay un poco de sugestión, mucho sugestión, de hecho, mucho de lenguaje ambiguo. Entonces, en el caso que encontremos una persona que sepa las ciencias astrológicas que la Guemara dice, que si, según la Guemara plantea, es la óptica del Ramban, que es la que representaste vos, que existe, bueno, bienvenida sea, aceptámoslo como una energía, como una fuerza especial que podemos mejorar. Pero de vuelta, que no sea una excusa para estancarnos, es lo que queremos con todo esto, que sean trampolines para el ascenso. No, pero aparte lo más importante es que incluso para aquellos que sostienen que la astrología tiene una influencia, eso no es para nada comparado con la fuerza que uno tiene espiritualmente de modificar aquella fuerza astrológica, por así decirlo. Como decimos, incluso el Ramban, que sostiene que esto es cierto, seguro que no se opone a la situación de que cualquier Yehudí tiene la posibilidad, haciendo mitzvot y apegándose a Hashem, cumpliendo con el designio divino, de modificarlo. Seguro Con que lo sí. cual, como mencionamos al inicio de este episodio, Israel me ala mazal, incluso para aquellos que sostienen que hay una influencia astrológica importante, el Yehudí siempre tiene la fuerza y la capacidad de modificar ese mazal siempre para bien. Sí, que el Talmud da de hecho una receta con 3 pasos para quien quiere cambiar su mazal o reescribir su historia, digamos de otra forma. Es que dice tzedakah, tzedakah, y después habla de teshuvah también, que son justamente, uno es caridad, ayudar a otros. Otro es tzedakah, que es un grito que se asocia con tefilá. Una persona que realmente, no tefilá de un rezo que uno recita y no dice nada, sino que realmente algo que surge adentro mío, que es a fin de cuentas un deseo. Yo quiero cambiar esta actitud, quiero cambiar esta forma de ser. Que de hecho el famoso yo soy así, ¿qué voy a hacer? Para el judaísmo es una antítesis del judaísmo. El judaísmo es vos sos así, pero podés cambiar y podés mejorar. Y el tercer paso que se da, el tercer receta es teshuvah, justamente, el retorno de una mala acción. No, ¿sabes qué? Yo voy a ser malvado porque nací en domingo, entonces siempre voy a ser el jefe del capo mafia de mi generación. Y no, así como estás capo mafia, puede ser un director de una academia talmúdica, como pasó en el Talmud. Esta fórmula la mencionamos en Yamim Noraim, ¿sí? Uchuba, Utfila, Utzdaka, ¿sí? Ma'avirim et Roa, ¿qué será? Seguro. La fuerza de la teyubá, la tefilá, el rezo y la tzedaká pueden
quitar directamente cualquier decreto que sea negativo, por así decirlo. Sí, incluso los mejores astrólogos, si es que existen hoy en día o si existieron, también se equivocaron. De hecho, vamos a hablar quizás la historia esta de Moshe, cuando le dicen al faraón los astrónomos, van a ser el salvador de Israel. Y dice, ¿qué hago? ¿Cómo me salvo de esto? Y le dice, no, ¿sabes qué? Va a morir, su perdición es el agua. Ya está. A partir de ahora, todo niño que nazca lo van a tirar al agua. Y de repente Moshe lo pone en el agua en una canastita, se salva al pueblo de Israel, todo el plan cayó. Y es verdad que Moshe termina muriendo por el agua, porque más adelante golpea la roca y no lo deja entrar a Claro. la tierra de Israel, y todo un problema acuático también, pero vemos que incluso el que mejor de los casos, que el mejor de los astrólogos tampoco ve la realidad al 100%. ¿Por qué? Porque ese camino lo tenemos que escribir nosotros, a fin de cuentas. Somos nosotros los que escribimos ese camino, haya astrología, no haya astrología, podemos, dijimos, usemos las tendencias para mejorar, para bien, pero sepamos que el camino final y único lo escribimos nosotros. Hasta acá llegamos hoy. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo episodio de Final Abierto.